Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con Leo y Lili, pareja dinámica de Busco en Ti, en este segmento de Tiempos de Conquista. Así que, Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andamos por allá, por Colombia? ¿Ya listos para la recta final? Ya estamos en el proceso, estamos en el conteo regresivo. Gracias a Dios por todos los preparativos. Sabemos que va a ser de bendición, pero también sabemos que se están esmerando allá en Colombia para hacer este evento, con el propósito que tenemos que cumplir en nuestra identidad. Gracias también por recibirnos y porque la verdad es una ilusión estar por allá con ustedes. Bueno, pues Así- vamos a empezar. Perdón, Jorge, ¿qué ibas a decir? No, sí, que realmente pues es una expectativa para todo y sabemos que el Padre va a hacer cosas grandes. Lo hizo en México, nos consta, lo vimos, lo sentimos. Creo que aquí va a ser lo mismo y la idea es que esas personas que aún se sienten que no tienen esa identidad definida, que están viviendo todavía en esa orfandad, yo creo que es el momento de recordarles que tenemos una paternidad que recuperar, una identidad por qué vivir y un propósito que desarrollar. Amén, así es correcto. Yo creo que, como bien lo dices, confiamos plenamente en lo que Dios va a hacer, lo que está haciendo, por eso esos preparativos son muy importantes. Así es. Gracias. Bueno, pues bienvenidos en Colombia, buenas tardes, en México, buenos días. Bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Esta mañana estamos en una mañana calurosa, ha sido unos días calurosos aquí en la Ciudad de México después de pasar unos días con algo de frío. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad y pedirle, como decía David, sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Señor, en esta mañana. Y que el Espíritu Santo nos ayude, no solo a nosotros dos que hablamos, sino también que el Espíritu Santo sea ese intérprete en la vida de cada uno de ustedes para recibir este mensaje. Bueno, la semana pasada empezamos una serie de 4 programas que hemos llamado Conquistando la Tierra Prometida, porque el acontecimiento más simbólico de la conquista que tenemos en el Antiguo Testamento es eso, es la entrada a la tierra prometida. Hay un proceso que pasó el pueblo de Israel. Y en esta mañana vamos a seguir platicando de este proceso que también aplica a nuestra vida. El primer programa le llamamos Conquistando las quejas en el desierto. Y eso, como les dijimos, fue la semana pasada. Vimos que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, empezó a quejarse básicamente de 7 cosas: de las adversidades, de los alimentos, de los gigantes, de la autoridad, de los juicios divinos, del agua y del maná. Vimos que el contentamiento es estar seguro de que Dios siempre va a hacer algo a mi favor en medio de mis circunstancias, cualquiera que sean. Definitivamente el contentamiento es una actitud de agradecimiento a Dios. Dijimos que la queja también es lo contrario al contentamiento. La queja es estar inconforme, de algo o de alguien. Comentamos que debemos tener mucho cuidado de que no se vuelvan estas quejas una costumbre en nuestra vida o que se conviertan en una circunstancia de vida que nos puede alejar de la misma presencia de Dios. La actitud de quejarse se puede contagiar. Hay otras cosas que no se contagian, pero la queja puede contagiar y puede generar rebeldía y rebelión. Bueno, el programa de hoy lo hemos llamado Conquistando las tentaciones en el desierto. Lo primero que diremos por definición es que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esto está en Santiago 1:13. En su sentido más básico, la tentación se refiere a una situación en que una persona es atraída o incitada a pecar o a desobedecer los mandamientos de Dios. En este contexto, la tentación a veces es vista como una prueba o una prueba de fe. No todos tenemos y pasamos por las mismas tentaciones.
cada uno de acuerdo a su debilidad, deseo o predisposición. La tentación es una clara incitación para pecar contra Dios. También mencionaremos que el desierto es un lugar generalmente deshabitado, abandonado, árido, difícil para el ser humano, pero también representa una condición espiritual de soledad, prueba y purificación que Dios hace. Definitivamente el desierto es un lugar de salvación y de encuentro con el amor de Dios, y eso lo estábamos expresando desde la semana pasada. El día de hoy, nuestro versículo clave se encuentra en 1 Corintios 10:13 y dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Ahorita veremos este versículo un poco más ampliamente. Continuaremos reflexionando en el pueblo de Israel, es lo que estamos diciendo, especialmente el por qué casi todos perecieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Vamos a basarnos en la perspectiva de Pablo, no en el Primera de Corintios, en el capítulo 10, porque nos da una referencia mucho mejor de lo que pasó y lo que sucedió en el desierto. Así es que vamos a empezar, Lili. Sí, entonces vamos a leer este pasaje que Pablo toma también de enseñanza para los corintios. Entonces esta cita está en 1 Corintios 10, vamos a leer del 1 al 13. Y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codicieron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, impureza sexual, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y bueno, pues este pasaje ahorita un poquito amplio, ¿verdad? Pero nos dice cosas muy interesantes que vivieron los israelitas, pero que Pablo quiere que apliquemos, ¿verdad? Sí, efectivamente, él se los dice a los corintios, ¿verdad? Y está apelando a la historia, Pablo, para decirles específicas cosas a ellos, ¿no? Que en este pasaje se nos enseña también principalmente que aquellos que habían gozado de grandes privilegios, o sea, el pueblo de Israel en la salida de Egipto, Sí, cayeron en varios errores, ¿verdad? En este sí. pasaje que Pablo le habla a los corintios, él les estaba hablando en específico, ¿verdad? De lo que ellos ¿Cómo? estaban comiendo, que había sido ofrecido a los ídolos, ¿verdad? Este pasaje lo tenemos capítulos antes, en 1 Corintios 8. Pablo les está hablando de que no se contaminen con la comida que había sido No ofrecida sé. a los ídolos, ¿verdad? Pero entonces él mismo apela a la historia para decirles: ¿saben qué? Ustedes no se sientan tan confiados, porque el problema de los corintios era que ya se sentían muy confiados. Efectivamente, ya habían recibido la salvación en Cristo. Efectivamente, ya
compartían la comunión, ¿no? El cuerpo y la sangre de Cristo, y ahora decían, ah, no importa que yo coma de lo ofrecido a los ídolos. Como que Pablo aquí les hace una advertencia genuina de que no se confíen en sí mismos, ¿verdad? Está bien confiar en la salvación de Dios, en su amor, pero no hacer cosas que fácilmente nos podrían arrastrar. Y eso es lo que está Pablo diciendo aquí a los corintios, y vamos a ver qué nos enseña a nosotros, porque ciertamente esto también aplica ahorita para nosotros. Y bueno, Pablo, ¿a qué hace referencia? Les hace referencia a estos privilegios de los que habían gozado. Imagínense el poder que había sido desplegado por Dios con su mano poderosa al sacarlos de Egipto. Fue un privilegio haber vivido eso. Imagínense todo lo de las plagas, luego cómo cruzan milagrosamente el Mar Rojo. Ahí se ahogaron los egipcios, ¿verdad? Para el pueblo de Israel fue como caminar por una calzada, por una calle, pero para los egipcios fue ahí su cementerio, ¿verdad? Entonces vemos estos privilegios, o sea, ¿cuántos no hubieran querido ver estas manifestaciones tan grandes de poder, ¿verdad? Entonces también, ¿qué había pasado? Habían visto, los había guiado la columna de nube por el día, en la noche la columna de fuego, ¿verdad? Les digo, el poder de Dios manifestándose grandemente había sido un privilegio que ellos tenían. También el comer el maná en el desierto. Imagínense ese pan diario que tenían que recoger, era un privilegio. Ahora también haber bebido del agua de la roca. Todo esto, dice Pablo, a ver, vean cómo los israelitas tuvieron todo este privilegio de gozar de este maná, del agua, de todo lo que vivieron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Y es a lo que Pablo quiere referirse para enseñarle a los corintios, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellos, 5 cosas, menciona Pablo que hubo error, ¿verdad? Que fue como esa caída, porque sabemos que después de que Moisés manda a los espías a explorar la tierra y ellos regresan con un pésimo comentario, o sea, cómo presentan a la tierra, a excepción de Josué y Caleb, todos los demás dicen cosas malas y dudando hicieron que el pueblo dudara, y ahí Dios dictamina que iban a perecer, ¿verdad? Entonces, bueno, Pablo acá está diciendo, a ver, Corintios, dense cuenta de esto. Y el pasaje precisamente que acabamos de leer, pues habla de esas cosas, de codiciar, o sea, pues no codiciar, no idolatrar, no tener impureza sexual, no tentar a Dios y no murmurar, ¿verdad? Ellos, los israelitas, desearon comer carne. La semana pasada veíamos esto también de que se quejaron. Ellos querían carne y no vieron el privilegio que era tener el maná que Dios les estaba dando. También recordemos lo que pasa en Éxodo 32, como Moisés sube al monte, pero el pueblo allá abajo se desespera. El chiste es que hacen un becerro de oro y lo adoran. A eso se está refiriendo Pablo, ¿verdad? De que a pesar de todas las manifestaciones de poder, el pueblo cayó en idolatría. Entonces, codiciaron, idolatraron, también hubo impureza sexual, el pueblo, ¿verdad? Se metió con las madianitas, las moabitas, ¿verdad? Todo lo tenemos ahí en Números 25, lo cual, pues, no llevó a la ira de Dios y murieron muchos, ¿verdad? Millares en ese juicio. También nos habla Pablo aquí de no tentar a Dios como lo hizo el pueblo, ¿verdad? Y que por eso en una ocasión vienen esas serpientes venenosas. ¿Pero por qué? Porque provocaron a Dios. El pueblo llegó a un punto, ay, hasta las palabras son fuertes, dijeron, estamos fastidiados de este pan tan liviano. Imagínense decirle eso a Dios, decir, estoy fastidiado de lo que me das. Ay, no, pues por eso entendemos también a Dios y manda estas serpientes. O sea, ¿en qué momento
nos perdemos, o sea, estaba ahí mostrándose Dios con tanto poder y el pueblo diciendo, estoy fastidiado de este pan tan liviano, ¿verdad? Pues, ¿no? Luego también, ¿cuántas veces no vimos? También incluso la semana pasada lo tocamos de las murmuraciones del pueblo. Se quejaban de todo, ¿verdad? Se quejaban hasta de la autoridad que tenían Moisés y Aarón. Y bueno, sabemos también cómo, pues muchos murieron, ¿verdad? En esa ocasión. Están Entonces, pidiendo el número del predial Pablo en este anterior. pasaje está diciendo que tengamos cuidado, ¿verdad? Que a pesar de sabernos privilegiados por Dios, de saber que Dios está mostrando su poder, ¿cómo es posible que podamos fallar, verdad? Por ahí dice un dicho que nadie experimenta en cabeza ajena, pues no, nosotros que se nos diga esto para que con el ejemplo de ellos nosotros digamos, sí, esto no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa en nuestra actualidad? Sí, todavía hay codicia, ¿verdad? Mucha codicia, queremos lo que tienen otros, como dice mi esposo, sean pertenencias o personas, codiciamos. El problema de la idolatría, pues sí, ya no adoramos a un becerro de oro, pero ¿qué pasa? Sí caemos en idolatrar nuestros trabajos, nuestras actividades, a todo aquello a que le dedicamos tiempo, energía, nuestros pensamientos, se está volviendo un Dios, ¿verdad? Ahora no se diga de la libertad sexual, no, hay que entender que Dios nos quiere puros en esa área. También hemos tentado a Dios, incluso jugando con su amor, porque ciertamente Dios nos ama y muestra su amor grandemente hacia nosotros, pero también demanda de nosotros santidad, ¿verdad? Nada más nos fijamos en el amor de Dios y se nos olvida que Él es santo y que también quiere que nosotros seamos santos. Y bueno, la murmuración no se diga, ¿verdad? Es algo que no le agrada a Dios, no es de su complacencia esto. Así que en estas cosas Pablo está diciendo que estemos firmes, porque efectivamente hay que ver que muchas veces nos sentimos tan firmes y decimos, no, a mí no me va a pasar eso, yo no voy a caer y, ¿no? Como dice el dicho ahí, sí, cae más pronto un hablador que un cojo. Entonces aquí la instrucción de Pablo es, hey, verdaderamente estén firmes y vean que no caigan. Y aquí les enseño, les recuerdo lo que pasó con el pueblo de Israel, que a pesar de ser tan privilegiados y de ver el poder de Dios, cayeron. Así que nos está diciendo también con este pasaje, aguas, ¿verdad? Fíjense, no vayan a caer en la tentación. Y pues con respecto a la tentación, también Pablo en este pasaje algo nos dice muy claro de la tentación. Uno, que viene, o sea, no es algo que no le pase nunca a alguien, no, la tentación ahí está y es segura, va a venir, entonces hay que estar atentos, ¿verdad? Porque la tentación viene. Ahora, otra característica de la tentación, pues que es humana, ¿verdad? A todos nos puede pasar, ya pasó, nos puede pasar y pasará a alguien más. Mandas el papel, La es el registro. tentación ahí está Sale de número. para el ser humano. Así que hay que más bien fijarnos en cómo superaron la tentación otras personas. Y por último, Pablo nos dice que con la tentación sí hay una salida. Entonces hay que poner nuestros ojos en esa salida, ¿verdad? Es una imagen muy, así muy física de una puerta de donde podemos salir. Ahí, enfocarnos en que gracias al poder y la gracia de Dios podemos conquistar la tentación viendo hacia esa salida. Así es. Bueno, en resumen, el desierto es un lugar simbólico y profundo en la Biblia. Es el lugar donde Dios revela a su pueblo y lo salva. Es un lugar de soledad, pero también de encuentro con el amor de Dios. En el libro de Éxodo vemos en los 10 mandamientos que Dios había advertido y prohibido de manera general varias de estas actitudes pecaminosas que Lili estaba diciendo. Y al Que al 200 desobedecerlas confunden al ser humano y lo destruyen. 1.400.000. También en la ley, de manera más específica y explícita, también había esa prohibición. Ahora bien,
Pablo, como lo vemos, destaca los 5 pecados que el pueblo de Israel cometió delante de Dios en el desierto. Muestran los deseos de la carne al anhelar principalmente algo, que son cosas, o alguien que son personas, que Dios no les había dado o permitido. La codicia decimos que son las riquezas materiales de otros pueblos, costumbres, hasta la misma comida, decía Lili. Idolatría, sabemos que son la adoración a otros dioses. Veían otros dioses y también hacían imágenes para adorar. Y eso no le gustaba a Dios. Dios es un Dios celoso. La impureza sexual en las relaciones sexuales prohibidas, principalmente el adulterio y la fornicación, pero también regulaba dentro del pueblo, así como con otras personas de otros pueblos. Entonces, todo esto Dios se había pronunciado, decíamos, en los 10 mandamientos, en la misma ley. Tentar al Señor, querían mover a Dios para su conveniencia, fuera de su voluntad, de la voluntad de Dios y fuera del propósito. Querían hacerle, como decimos en México, manita de puerco, y a veces podemos pensar que vamos a lograr algo con Dios con esta actitud. Para nada. Esta actitud a Dios no le gusta, una actitud de tentarlo, de chantajearlo, en pocas palabras. Murmurar, hablar entre dientes o en voz baja de Dios y de la autoridad que Dios establece. Todo esto el pueblo de Israel lo hizo muchas veces o varias veces, donde vemos que cometían los mismos errores. Por eso esos 40 años estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y no salían de lo mismo. Pablo menciona, continuando en 1 Corintios 10, en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarlos. Es una advertencia aquí, hay una advertencia a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, el fin de los tiempos. Nosotros estamos viviendo el fin de los tiempos, estamos esperando pronto su venida, así es que tenemos que estar apercibidos, tenemos que tener los sentidos espirituales abiertos para poder ver. Y el versículo 12 dice, así que el que piensa que estar firme, mire que no caiga. Y está diciendo, tenga cuidado de no caer. En el versículo 11, en esa advertencia a los corintios del cuidado que deben tener al usar su libertad en Cristo y el cuidado que deben tener al poner en práctica el conocimiento que han alcanzado. Nosotros también no tenemos una libertad, no tenemos libertinaje, tenemos libertad, que es diferente. Y tenemos que poner cuidado en la práctica que hemos alcanzado también acerca de ese conocimiento. Recordemos que ellos vivían en Corinto, una ciudad contaminada por la idolatría y la fornicación y el libertinaje, por lo que debían vivir con mucho cuidado, entendiendo que no creyeran que por el hecho de haber profesado su fe y haber participado de los sacramentos les aseguraba la salvación. Nosotros tenemos que poner esa misma atención. Por eso la salvación es como una vasija de barro frágil para que nosotros la cuidemos como es esa vasija. Nosotros tenemos que poner mucha atención. También explicaba Pablo que les hacía ver hacia atrás en la historia de Israel en el desierto, a fin de que no cometieran los mismos pecados, ya que a pesar de que gozaron de la libertad de su esclavitud en Egipto y sus bendiciones, su falta de discernimiento espiritual y dureza de corazón los impulsaron a cometer estos pecados, como la codicia, la idolatría, la fornicación, la tentación al Señor y la murmuración, por lo que perecieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Es muy importante que nosotros veamos que no porque tengamos un conocimiento, porque tengamos años de estar siguiendo a Cristo, porque estemos también avanzando. En el versículo 12 nos dice de que si no ponemos atención a la historia, que estamos condenados a repetir los mismos errores. Por eso es importante, tenemos una palabra que nos da luz, que nos enseña
lo que ya ha vivido esta humanidad, lo que vivió el pueblo de Israel, lo que podemos nosotros vivir. Por eso esta palabra no tiene temporalidad. Dijimos la semana que su palabra no va a pasar. También queremos mencionar que en el versículo 12, al final nos dice que debemos cuidar nuestra vida espiritual para no caer ciertamente no solo en estos pecados, sino que podamos ver que hay el versículo de base del día de hoy, ahorita lo vamos a meditar. Por eso entendemos que definitivamente las tentaciones nos pueden desviar del propósito de Dios. Es decir, son los riesgos que nos enfrentamos diariamente que pueden evitar que hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Las tentaciones vienen de las debilidades o deseos de cada persona. En programas pasados hablamos de conquistar las debilidades también. Y es importante que nosotros vayamos añadiendo el conocimiento y vayamos entendiendo para reforzar nuestra fe. Primera de Corintios 10:13 era lo que les estaba diciendo. No les dice Pablo, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no va a venir algo más allá de nuestro diseño, de nuestras fuerzas, pero dice, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. A veces nosotros decimos, estoy en la prueba más difícil, estoy en la tentación más difícil, estoy en el momento más difícil, estoy en las circunstancias más difíciles, nadie está pasando lo que yo. ¿Se acuerdan de Elías? También Elías pasó un momento depresivo, podemos decirlo, y él decía, soy el último de los profetas. No, siempre Dios tiene algo para nosotros, algo muy importante, pero no, aquí lo debemos entender. No nos va a mandar algo que no podamos resistir. Y continúa diciendo este versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Que se puedan resistir y puedan soportar. Estas dos situaciones que deben ser una seguridad y una verdad para nuestra vida. Recuerden que vimos en programas pasados cómo Dios permitió que Satanás probara la fe de Job. Esto también vimos cómo Jesús le dice a Pedro que había sido pedido por Satanás para ser zarandeado, antes de negar a Jesús. Entonces, Él siempre tendrá cuidado de nosotros. No podrá llegar Satanás a hacer algo que Dios no le permita. Y esa es nuestra seguridad. Y es en esa seguridad también vemos que hay una salida. Y definitivamente la única salida es Cristo y su palabra. Porque Cristo es el camino, verdad y vida. El versículo 4 de este mismo pasaje, ahí mismo lo dice, la roca era Cristo. Cristo es nuestro fundamento, es nuestra salida, es nuestra guía, es nuestro ejemplo, es todo aquello que nosotros podemos ver que sí se puede. Dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Recuerda que si nuestra vida está cimentada sobre la roca, vendrán las tormentas y estará firme porque el Señor es nuestra fortaleza. Santiago 4:7 nos da una recomendación. Sométanse pues a Dios, dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, lo primero que la primera actitud que nosotros tenemos que tener es el sometimiento, el humillarnos delante del Señor y decir, Señor, esto puede rebasar mis fuerzas, no puedo más, ayúdame. La tentación de Jesús que vemos en Mateo 4, en el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es muy claro aquí lo que nos está diciendo que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Habemos momentos en nuestra vida que el Espíritu Santo no nos lleva al desierto, nosotros nos metemos al desierto. Así como Elías en algún momento huyó cuando fue amenazado por Jezabel, él fue al desierto, Dios nos lo mandó al desierto. Y en el desierto estuvo
y se pueden confundir muchas cosas, decíamos, en el desierto, porque en el desierto hay tentaciones y veíamos qué tipo de tentaciones había. Por eso no vayamos al desierto si el Espíritu Santo no nos lleva. Este mismo Mateo 4:1 si continúa diciendo, para ser tentado por el diablo, él es el tentador, no hay otro. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nosotros tenemos necesidades como personas. Tenemos hambre, como el pueblo de Dios sintió hambre, pero codiciaba la comida de otros, cuando Dios ya les había dado el mejor alimento. Entonces, lo primero que entendemos es que Jesús fue llevado de esa manera al desierto. Pero tenemos que ver que en los versículos 4, 7 y 10 del mismo capítulo 4 de Mateo, Jesús le responde a Satanás, escrito está. Recuerden que Satanás es un especialista en desvirtuar la palabra. Él es bueno, así como le dijo a Eva, con que dijo Dios o les dijo Dios, y le cambia las palabras. Por eso tenemos mucho cuidado en también en conocer, en entender, en reflexionar y aprender la palabra de Dios, porque eso despertará nuestros sentidos espirituales y nos ayudará también a discernir. En resumen, terminaremos diciendo que para conquistar las tentaciones debemos seguir la verdad en amor. Esto nos dice Efesios 4:15. Solo así podemos someternos verdaderamente a la voluntad y al propósito de Dios. Y debemos alimentarnos del pan de vida, es la segunda. No solo de pan vivirá el hombre, es en una de las respuestas que le da a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Lili comentó algo que vamos a empezar la próxima semana a ver. Vamos a seguir viendo, como les dijimos, es una serie que Conquistando la Tierra Prometida. La próxima semana vamos a analizar partiremos del suceso de que fueron los espías a explorar la Tierra Prometida. Pues muchas gracias les damos por escucharnos, les bendecimos y queremos decirles que gracias porque están con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Gracias. Hasta luego.